Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias para dar paso a la entrevista del día de hoy que conversaremos con la presidenta del Partido Socialista y senadora por la región del Maule, Paulina Bodanovich, sobre diversos aspectos de la agenda nacional. Senadora, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Javier, saludar a toda la sexta región. Muy contenta de estar acá y haber tenido una intensa agenda en terreno, que es lo que a mí me gusta y creo que es el deber de toda autoridad partidaria y también parlamentaria estar en terreno. Bien, cuéntenos un poco brevemente qué trató la agenda para este día jueves en la visita a la región. Es importante para mí como presidenta nacional del Partido Socialista estar en las distintas regiones y en sus localidades para poder sentir de primera mano las necesidades de la ciudadanía, poder transmitirla adecuadamente en todos los ámbitos en que nos toca participar, sea en reuniones de gobierno, en los comités políticos, en reuniones sectoriales como los temas previsionales o en el Congreso. Así es que también contenta de haber podido trabajar hoy día en terreno con Juan Luis Castro, nuestro senador de la región, que es un senador muy comprometido con el territorio. Lo hemos visto incluso en los últimos días con un bastón porque tuvo una caída y ni siquiera con eso, y contradiciendo a sus colegas médicos, se ha mantenido en descanso. Así que es bueno estar siempre involucrada en el territorio. Sí, lo hemos visto en harto movimiento, como dice usted, con muleta y todo Lo el hemos tema. retado, pero no, No no hay pescamos. caso. Ya. Oye, senadora, le quería preguntar por el tema convenios, esta polémica a nivel nacional que se conoció hace un par de semanas, ya casi un mes más o menos, de toda esta polémica. Le quería preguntar con respecto a la petición de la oposición con respecto a la salida del ministro Jackson. ¿Qué opinan ustedes desde gobierno de eso? Más allá de la petición de la oposición, ¿debería dar un paso al costado el ministro? Mira, yo creo que esto, más que, como dices tú, un caso, esto es un grave problema que tenemos que enfrentar como sociedad, que es la corrupción a todo nivel. La corrupción a veces se da en pequeñas cosas, gente no considera actos de corrupción, ciertos trámites, saltarse la fila, eso también es un acto de corrupción. Aquí la corrupción lamentablemente ha llegado a nuestra sociedad, se ha instalado y vemos cómo dineros que son dineros para un uso tan importante como es el de las personas más desposeídas en los campamentos, finalmente termina siendo distraído para otros fines. Cuando hay fines generales y se usa ese dinero para fines particulares, eso es corrupción aquí y en la Quebrada del Ají. Y hay que decirlo, hay que entenderlo, porque esto no hay que ser oblicuo para este tema. Tenemos que afrontarlo, porque las heridas, cuando tú las tratas de cicatrizar sin limpiarlas, finalmente queda la enfermedad adentro, ¿no? Así que en esto el Partido Socialista tiene una sola mirada, que es la de buscar todas las responsabilidades y también evitar que ocurran nuevos casos de esta manera, porque lo que no puede suceder es que estas transferencias directas, de las cuales yo no tenía un conocimiento acabado de que los ministerios estuvieran entregando dinero a fundaciones privadas para cumplir fines públicos, porque al final llevar un camión de aljibe a un campamento, llevarle carros de basura o luminaria, debiera ser una obligación del Estado, no de las fundaciones. Y en ese sentido, ¿en qué pie quedan las fundaciones de ahora en adelante? Porque aquí pasa, lo que pasa comúnmente con estos temas es que caen todos en el mismo saco, pero también es innegable que hay fundaciones que cumplen con un rol social donde el Estado no llega. Entonces se va a tener que revisar esa política, se va a tener que, por ejemplo, crear una ley para este tema, porque es algo que pasa en el país y todavía no se tiene cuenta de cuánto es el daño que se ha producido con esto. Pero también se está por un lado que las fundaciones cumplen un rol. Hay muchas fundaciones antiguas, de larga data, que efectivamente cumplen un rol social y que no por culpa de casos como este, que yo espero que sean aislados, van a pagar, como se dice, el pato por todo, pero sí creo que tiene que haber una regulación distinta. Te cuento que tuvimos al Contralor General de la República, a Bermúdez, Jorge Bermúdez, la semana pasada en el Senado,
hablándonos precisamente de esto en un proyecto que presentamos algunos senadores para evitar o terminar con estas transferencias directas y dejarlas solo para casos de urgencia, de emergencia, porque es comprensible que en algunos casos de, qué sé yo, de terremoto o de otras tragedias que nos asolan con tanta frecuencia lamentablemente en Chile, se puedan hacer cosas con la rapidez que involucra, pero no como una regla general. Y ahí el Contralor Jorge Bermúdez nos decía que, por ejemplo, en Chile no existe una regulación marco para las transferencias a privados, de manera tal que cuando se le hace una transferencia a una fundación, el dinero entra a una cuenta corriente de la fundación, no hay un seguimiento, no hay una cuenta aparte por cada aporte que se hace. De manera tal que para la misma Contraloría es muy difícil poder hacer un seguimiento. Entonces, hay un marco regulatorio, hay leyes que tenemos que cambiar, que poner más normas y más control, darle más recursos a la Contraloría, porque las facultades las tiene. Lo que pasa es que no tiene los recursos para poder perseguirla, y también hay una mesa que organizó el gobierno para precisamente detectar dónde están los puntos que se pueden reforzar legislativamente o administrativamente. Y también ahí vamos a colaborar desde el Partido Socialista dando algunas indicaciones sobre todo lo administrativo, porque lo legislativo podemos presentar leyes. Sí. ¿Cuál es la certeza para la ciudadanía que esto no va a quedar, como ya ha pasado anteriormente, prácticamente en nada? Porque este no, es un problema que estalló ahora en el gobierno del presidente Boric, pero la evidencia muestra que se viene haciendo desde hace harto tiempo este tipo de prácticas. ¿Qué le asegura a la ciudadanía que esto no va a quedar en nada? Como por ejemplo con Soquimich, con Penta, en donde no hubo mayores castigos políticos. Bueno, mira, Ni judicial. yo creo que lamentablemente cuando vemos que, por ejemplo, en el caso Penta terminan con clases de ética quienes cometieron un delito, la verdad es que en la cárcel en Santiago una vez yo vi un letrero, yo soy abogada, entonces vi un letrerito que decía: aquí estamos los que robamos poquito. Y existe esa percepción de que la justicia penal finalmente encarcela a la pobreza y no encarcela a las élites. Y para que sepa el público, digamos, hace poco nosotros dictamos, o digamos terminamos de tramitar una ley precisamente en este sentido, en que las leyes de cuello y corbata, como los delitos de cuello y corbata, tengan efectivamente una pena que se sancione adecuadamente. Es decir, este tipo de hechos debiera tener una sanción dura. ¿Para qué? Para que la pena sea ejemplarizadora, para que no haya actos de corruptela finalmente que queden impunes, porque esa sensación de impunidad finalmente hace que los actos se vuelvan a repetir. Lo peor que puede ocurrir es que se establezca esta suerte de blanqueamiento de estas situaciones. Por eso te digo yo que hay que decir las cosas como son y decir que aquí hay actos de corrupción. Y si se cometieron antes, eso no quiere decir, porque aquí no se puede empatar. Claro. También hay municipios que están hoy día, por ejemplo, con condenas, el alcalde de Vitacura, en Las Condes hubo también, en las corporaciones, transferencias. Bueno, no puede decir uno: mire, estos eran de derecha, ahora no son de derecha. Aquí el empate no sirve. Aquí la plata es de todos los chilenos y la verdad es que es obligación de todos cuidarla y poner todas las restricciones posibles para que no vuelvan a ocurrir estos casos. Sí, así como la oposición se pide la renuncia del ministro Jackson, también se bajaron el partido Unión Demócrata Independiente de la mesa de trabajo para la reforma de pensiones. Y ahí también hay un tira y afloja entre el gobierno y la oposición en cuanto a qué pasa con el 6% que es lo que plantea el gobierno, que vaya a un fondo común, pero la oposición plantea que vaya a las cotizaciones individuales. ¿Cuánto está dispuesto a ceder el gobierno en ese tema? Mira, para mí lo importante y para el Partido Socialista es que las pensiones suban. ¿Cómo las hacemos subir? Ese es un problema de fórmula matemática. ¿Dónde se inyecta la plata? Si tú pones toda la plata en el 6% individual, ¿van a subir las pensiones? Sí, pero ¿de quiénes? De los que tienen mejores pensiones, porque es evidente que un 6% que se incrementa en las pensiones más altas o en las personas que tienen más dinero, les vas a hacer subir. Pero en aquellos que tienen muy poco, no les va a subir. Porque finalmente el problema que tenemos en Chile es el de la desigualdad, y de la desigualdad en lo que ganan los trabajadores y trabajadoras, y quienes están más expuestas a esta desigualdad son las mujeres. ¿Por qué? Porque han cotizado por menos años, porque se han dedicado generalmente a las labores de cuidado, de
Primero de los menor. hijos y después de los padres, muchas veces, tienen menos años de servicio, tienen menos cotizaciones o trabajan en forma informal. Trabajan vendiendo algo, haciendo labores de costura o haciendo clases un ratito, ¿cierto? Sobre todo ahora que es como telemático, hay, no sé, hay psicólogas que atienden consultas un rato. Bueno, pero todo eso que implica que no tienen fondos en su sistema de pensiones o tienen una cantidad muy baja. Entonces, no es un problema de dogmatismo ni de ideología si el 6% va todo a la cuenta individual o va todo a la solidaridad. Lo que tenemos que ver es cómo impacta eso en el caso a caso. Y esos son números. Y los números nos tienen que orientar cuál va a ser la mejor solución. Aquí se han dado todo tipo de ideas. El gobierno el 6% a fondo solidario, la UDI dice todo el 6% al sistema individual porque no quieren cambiar el sistema, esa es la verdad. Y el 4 y 2 también es una posibilidad, pero finalmente veamos cuál es la mejor fórmula para que chilenos y chilenas mejoren sus pensiones hoy. Y esto también se relaciona con la reforma tributaria, para que mejoremos las pensiones que ya están hoy día siendo pagadas y que lleguen a un mínimo de 250.000 pesos, que es la mitad del sueldo mínimo que acordamos a partir del otro año, para que lleguen a la mitad del sueldo mínimo. Mira lo que te estoy diciendo. Tenemos que tener una reforma tributaria para que las pensiones de nuestros adultos mayores hoy mejoren. Y eso es lo que el gobierno pide y eso es lo que nosotros apoyamos. No por un problema de hacerle un favor al gobierno, sino porque realmente chilenos y chilenas no pueden seguir con unas pensiones miserables. Quienes dieron toda su vida de trabajo necesitan hoy día que se mejoren sus pensiones, no en 30 años más. Sí, estamos a poco menos de 2 meses de conmemorar el 11 de septiembre, el golpe militar, y ha habido una discusión en torno a la figura de las dos personas más relevantes para la fecha, Salvador Allende y Augusto Pinochet. ¿Qué le parece esta discusión primero? Bueno, yo creo que la derecha es bastante hábil muchas veces en levantar los temas comunicacionalmente. Y aquí, en vez de que estemos hablando acerca de lo que yo creo que es lo esencial de esta fecha, que es conmemorar la democracia y los derechos humanos, o sea, que nuestra conmemoración se centre en la valorización de ambos aspectos. Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son de todas las personas. Entonces nosotros deberíamos valorizar aquello y también valorizar la democracia, porque la democracia no es solo no ir a votar, la democracia es el respeto a la separación de poderes, es el respeto a las libertades y garantías individuales que fueron vulneradas en dictadura. Aquí hubo 17 años de dictadura donde no se respetaron las garantías individuales, partiendo por la más importante, que es el derecho a la vida. Hubo miles de personas asesinadas, hasta el día de hoy detenidos desaparecidos, ejecutados políticos en juicios sumarios, en consejos de guerra, como esto de los zarpazos del Puma, digamos, cuando se recorrió Chile con una caravana que finalmente ejecutaba a personas, y eso no lo podemos borrar, y eso no puede tener una explicación. Y cuando yo digo que la derecha es hábil, es porque nos trata de llevar a antes del 11 de septiembre del 73 y a intentar justificar el golpe, el quiebre de la democracia con los hechos anteriores. Pero finalmente el golpe que es el fracaso de la política, es el fracaso de la democracia. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir que vuelva a ocurrir en Chile nuevamente. Nunca más un quiebre democrático y nunca más violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que todo chileno y chilena debiera estar en esa posición. A mí me extraña que haya quienes puedan defender regímenes antidemocráticos o que puedan defender violaciones a los derechos humanos. Sobre todo la derecha, que es persistente en condenar regímenes autoritarios como el de Venezuela o de otros países, pero cuando hablamos de un régimen autoritario y que violó los derechos humanos en Chile, no son capaces de reconocer esto. Entonces, ese doble estándar yo creo que tiene que terminar. Bien. Senadora, la última pregunta. Usted llegó al Senado por el cupo que dejó Álvaro Elizalde al ser llamado al gobierno. Usted no es la primera persona que llega de esta forma, pero se debería terminar con esta figura porque parece que el cupo que gana determinado político al Parlamento queda en posición de los partidos políticos y no de la votación de las personas. Se debería cambiar esto, y no es un ataque personal a usted porque es algo que se viene repitiendo en los 30 años de democracia casi. Entonces,
parece que la representación queda en manos de los partidos políticos y, con todo respeto se lo digo, algo que está muy deslegitimado actualmente, que son los partidos políticos. Entonces, la representación de las personas, del voto de las personas, no llega al Congreso. Efectivamente, yo creo que no es la mejor fórmula. Antes teníamos que subía el compañero de lista con el régimen binominal. Tampoco era tan bueno el sistema, porque también era una persona... Por arrastre. No, porque ¿qué pasaba? Que a veces entraba una persona que tenía muy pocos votos, pero que era el compañero de lista, y no entraba el más votado de todas las listas. Entonces, yo creo que es un tema que hay que buscar la mejor fórmula, incluso si queda parte importante del periodo, no es mi caso, porque a mí me queda menos de la mitad del periodo, pero si existe, por ejemplo, la vacancia, cuando queda una gran parte del periodo, se podrían hacer elecciones particulares en una región. Yo creo que fortalecer la democracia es una de las cosas que nos preocupa como Partido Socialista, que me ocupa a mí desde la Comisión de Gobierno del Senado y en la que vamos a trabajar esperando esta nueva Constitución también, cómo nos adecuamos a ella, pero donde exista mayor participación siempre es bueno. Ya. Senadora, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y nuevamente muchos saludos a toda la región de Quilmes. Ahí teníamos la palabra de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en una visita a la región para conversar sobre diversos temas como pensiones principalmente. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones acá en Sexta Visión Noticias.